Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Luces para el Alma, programa con el que buscamos despertar el interés por los temas espirituales, que son nuestra única y verdadera esencia. Somos espíritus, espíritus inmortales, viviendo en estos momentos una experiencia en la carne. Hemos reencarnado para aprender, para corregir, para avanzar. Este estudio lo hacemos a la luz del estudio de la doctrina espírita, que nos entrega consuelo, nos entrega fe, esperanza. Estas mismas que nos enseñó y nos dejó como instrucción el Maestro Jesús, porque el espiritismo es eso, es esencialmente cristiano. Le damos entonces las buenas tardes a todos los que nos acompañan, como de costumbre. Está con nosotros Alex Osorio Barone, quien nos saluda. Buenas tardes a todos, que tengan todos una feliz tarde. Hoy con un nuevo e interesante programa, un nuevo tema para tratar en este programa de Luces para el Alma, con un tema interesante, sobre todo en estos días tan confusos, ¿cierto, Alcel? Sí, y quien les habla, Axel Renal Turriago. Hoy trataremos el tema, como bien nos mencionaba Alex ahora, el título es Perdonar, estrategia para la salud. Y es precisamente el perdón el que vamos a tratar el día de hoy desde la perspectiva de la doctrina espírita con las enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesús. Cada vez más la ciencia se acerca al entendimiento del perdón. ¿De qué es el perdón? Entender que el perdón es la clave para prevenir un sinnúmero de enfermedades físicas y psíquicas, algo que la doctrina espírita ya hace mucho tiempo ha venido enseñando y explicando a través de diversas comunicaciones de carácter científico, porque esa también es otra esencia de la doctrina espírita. Tiene su carácter filosófico, su carácter científico y su carácter moral. Hoy vamos a tratar el tema del perdón desde los tres aspectos. Y es la mentora espiritual Juana de Ángelis quien aborda este tema en muchos de sus libros, psicografiados por Divaldo Pereira Franco, y que hoy, con la ayuda de la doctrina espírita, trataremos de revisar rápidamente para entender qué es el perdón, cómo a través del perdón podemos lograr una salud integral. Y comenzamos recordando lo que San Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 nos recordaba. Si perdonáis a los hombres las faltas que ellos cometen contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestros pecados. Pero si no perdonáis a los hombres cuando os ofenden, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestros pecados. Esa enseñanza nos la dejó el Maestro y hoy vamos a desarrollarla. Así es una interesante propuesta que nos trajo el Maestro Jesús frente a una situación económica, política, social tan marcada por los conflictos. Y entonces el perdón dentro de ese es uno de los apartes tratados por el Maestro Jesús, que podríamos decir que es uno de esos capítulos más simples, pero al mismo tiempo uno de los más importantes dentro de esa enseñanza de Jesús. Antes de él no se había conferido a este tema la relevancia que el perdón merece. Jesús ya sabía de los innumerables perjuicios que los resentimientos producen en el alma humana. Comprendía cómo este ácido destructor de la conciencia perturba al ser y que solamente el perdón sería capaz de liberar al individuo de esa esclavitud, de sus penas, de sus remordimientos por la falta de transmitir, de disculpar, de sobrellevar las situaciones que eh, nos empuja a un mundo como en el que nos encontramos, un mundo de expiaciones y de pruebas. Jesús apuntó los aspectos fundamentales de esa virtud que necesitaba ser desarrollada en el ser humano. Conocía el atraso espiritual de la humanidad e indicó los caminos necesarios para el cambio de estos paradigmas,
la humanidad acostumbrada a devolver la misma moneda con que se le pagaba. Entonces presentó una propuesta muy diferente. Entonces, para la aceptación de estos conceptos y conductas que ofreciera al ser humano mejores condiciones para conquistar la felicidad. Entonces Jesús trajo una propuesta enmarcada en el perdón para la conquista de la plenitud, porque conocía la condición del hombre, nos conocía y conocía las condiciones que se iban a enfrentar a futuro. La felicidad habría de ser el resultado, entonces, de la pureza espiritual. Pero cabe una pregunta aquí: ¿cómo llegar a ser puro si se alimentan rencores, disgustos, remordimientos, resentimientos? ¿Cómo se puede alcanzar esa plenitud, esa alegría de vivir si aún se conservan estos monstruos devoradores del ser? Entonces, por eso vemos que Jesús dice: depositad vuestra ofrenda al pie del altar e id a reconciliaros con vuestros hermanos. Recién después, volved para presentarla. Porque no se puede ir en búsqueda de Dios cuando aún se conservan manchas en el altar de la conciencia, por decirlo así. Cuando aún tenemos situaciones no resueltas con aquel que está a mi alrededor, porque no se puede amar a Dios sin antes amar a aquel que está, con el que puedo interactuar. Porque no podemos decir amar a Dios cuando no podemos amar a los hombres. Entonces, es ilógico. Por eso esa propuesta de Jesús de antes de hacer alguna alabanza, antes de hacer alguna ofrenda a Dios, ve, reconcíliate. Reconciliémonos primero con nuestro hermano, limpiemos nuestra conciencia y después estaremos en mejores condiciones para hacer esa ofrenda que de nuestro trabajo al Creador, de lo que nos pide que mejoremos. Entonces, Jesús nos enseñó cuando dice: ve, reconcíliate con tu hermano antes de presentar tu ofrenda en el altar. Enseña que el sacrificio más agradable a Dios es el que el hombre hace en relación con sus propias situaciones no resueltas, con el propio resentimiento, que antes de presentarse ante Él para ser perdonado, es preciso que haya perdonado Él mismo, es decir, que nosotros demos ejemplo de ello y que haya reparado el daño que se ha podido causar a los demás. Solo entonces esa ofrenda será aceptada. Esos deseos que guardamos en el corazón podrán ser escuchados realmente, porque no podemos, por un lado, decir amar a Dios y por el otro lado, decir odiar a los hombres. Porque entonces aquel sentimiento no proviene de un corazón puro. Cuando somos capaces de perdonar, ya estamos en otro nivel y podremos entonces presentarnos puros ante Dios. Entonces, es una bonita, el tema de hoy, un buen tema para empezar a meditar sobre cuáles son nuestras emociones, nuestros sentimientos hacia aquellos que nos rodean, hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Y entonces Jesús, por eso en un pueblo tan complejo, tan difícil, él debía adaptar sus palabras a esas costumbres, pero que siguen siendo tan actuales como entonces. Sí, Alex, eso que acabas de escribir es exacto porque Jesús aprovechó muchas circunstancias para indicar aspectos importantes acerca del perdón. Hoy vamos a recordar varios de esos aspectos que Jesús tocó. Primero, el tema de que Él nos recordaba como siempre: todos cometemos errores. Es el primer aspecto que Él nos recordó siempre. Él propuso que tomáramos conciencia de que todos cometemos errores, que cometemos faltas graves. ¿O quién de los que nos escucha no se ha equivocado alguna vez? Y por este motivo debemos tener la conciencia clara de que no podemos acusar ni punir al prójimo sin compasión. Cuando Él dijo: no debemos juzgar para no ser juzgados, o cuando también dijo: no arrojemos piedras al tejado del vecino cuando el nuestro es de vidrio, estaba dirigiéndose a lo más profundo del ser humano, a la conciencia.
a lo que realmente somos nosotros, a lo profundo de lo que somos nosotros, el espíritu mismo, ¿no? Este punto es importante en la medida que cada uno desea ser perdonado por sus errores. Cada uno de nosotros cuando nos equivocamos, hombre, queremos ser perdonados, aunque no siempre estamos dispuestos a perdonar a los demás por las faltas cometidas contra nosotros. Eso, pensémoslo, cada uno de nosotros nos damos cuenta que es cierto, que es así. Es muy fácil solicitar perdón, pero a veces nos resulta difícil perdonar a los demás. En la famosa anécdota de la mujer sorprendida en adulterio, por ejemplo, los hombres querían apedrearla. ¿Recuerdan bien esa anécdota? Que todos querían apedrearla y matarla porque era la ley de la época, como bien nos recordaba Alex ahora, ¿no? Y el maestro los reprendió al decirles que nunca haya pecado que arroje la primera piedra. Nadie osó lanzar ninguna piedra porque todos habían cometido errores. Él recurrió a eso, a la conciencia. Él se limitó a hacer un llamado a sus conciencias. Eso es lo que Jesús nos recuerda. Y un segundo aspecto que Jesús también nos recuerda en varias partes de su vida es cuántas veces perdonar. Jesús se refirió explícitamente a perdonar siempre, porque la respuesta que dio a Pedro en cuanto que debíamos perdonar 70 veces 7, 70 veces 7 veces, establece que el perdón debe ser una praxis del ser humano que no tendrá límites. El perdón no puede ser una puerta que se abra o se cierra según nuestros caprichos. El perdón es de índole trascendente, espiritual, y forma parte de los cánones de la ley divina. Aunque una sola vez omitiéramos perdonar, eso produciría una inmensa energía rencorosa suficiente para destruir la armonía de la mente. Cada vez que no perdonamos, cada vez que tenemos resentimiento, nosotros desestabilizamos nuestro equilibrio emocional y espiritual. Perdonar siempre significa haber convertido al perdón en un hábito sano de higiene espiritual. Significa estar abierto a la compasión y a no considerar que el perdón sea un acto reservado exclusivamente a los espíritus elevados. No, no es de los espíritus elevados perdonar. También Jesús, y este tercer aspecto es bueno también recordarlo, nos recuerda en todo momento a quién perdonar. Tercer aspecto de perdón, ¿no? Jesús no hacía distinciones entre los seres humanos, a quién perdonar y a quién no perdonar. Sabía que en ese momento la ignorancia que había de la ley de Dios era la moda de aquella época, donde predominaba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El perdón era inadmisible en las mentes de esa época, en la ley de esa época. Sin embargo, su propuesta, mucho más profunda, consistía en perdonar tanto a los amigos como a los enemigos. Él mismo dio ejemplo en ese sentido al disculpar las indecisiones de Pedro, ¿se acuerdan? O el acto irresponsable de Judas, también lo perdonó. Y a quienes lo calumniaron, eso dejó muestra Jesús, aquellos que lo persiguieron, incluso en los instantes últimos de su encarnación, cuando agonizaba en la cruz, él rogó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren la grandeza de Jesús, hasta dónde llegó a enseñarnos a nosotros el perdón. Una frase que no podemos olvidar porque estando en ese estado de sufrimiento y agonía, en sus últimos instantes de la vida en la carne, Jesús tuvo la oportunidad de perdonar a aquellos que lo habían flagelado. Tan importante como perdonar a otros es que nos perdonemos también a nosotros mismos. También Jesús lo incluye. Desde el punto de vista psicológico, el autoperdón evita que lleguemos a penetrar en la terrible zona del remordimiento, capaz de destruir nuestro equilibrio psíquico. Y ese remordimiento, una y otra vez, trae como consecuencia la culpa, que son sentimientos ya mucho más intensos que aparecen peligrosos y van a generar peligrosas psicosis, enfermedades como la esquizofrenia y los trastornos del comportamiento, como nos enseñan los espíritus superiores. Entonces, es bueno entender todo este tema del perdón, ¿no? Es bueno saber entonces, Alex, ¿no? Recordar ahora también cuándo debemos perdonar, ¿no? Así es, Alceles. Es un interesante tema en cuanto
hace parte del comportamiento humano, de la parte psicológica del ser. Y entonces está enmarcado en, ya hemos analizado de que debemos perdonar, de que no debemos poner límites, porque si Dios nos perdona constantemente nuestras fallas, si Él nos aniquilara por cada vez que erráramos, pues no habría nadie encarnado en la tierra. Sin embargo, su amor es tan inmenso que igualmente pide a la criatura porque está en la capacidad de hacerlo, porque somos de origen divino. Eso no se puede escapar de nuestra mente. Entonces, ¿cuándo debemos perdonar? Jesús recomienda que perdonar mientras estuviésemos en el camino con aquel con quien hemos tenido conflictos, dificultades durante toda esta encarnación, en este viaje de perfeccionamiento. Por lo tanto, es ahora, es ya. Si hay alguien con quien tengo una dificultad, no esperemos, empecemos desde ya, desde ahora, porque el tiempo se va sin que nos demos cuenta. Por tanto, el perdón debe ser realizado ahora, ya en estos instantes, insistimos, no después. Esto significa que el momento preciso, el mejor instante es este instante, porque mientras no lo hacemos es como cargar una brasa que nos lacera el alma y quisiéramos mantenerla allí. Si no perdonamos, estaremos sometidos a reencarnaciones depuradoras de estas situaciones en condiciones quizás más difíciles que las actuales, porque es imposible crecer espiritualmente mientras estemos aferrados al rencor en el corazón, no nos permite evolucionar, porque nos mantenemos en una idea, en una monoidea de situaciones que hacen parte del pasado, que no podemos transformar. Podemos transformar ahora nuestro presente con miras hacia un futuro mejor. Entonces, Emmanuel, en sus libros, nos recomienda que expulsemos del corazón todos los resentimientos. Esa advertencia tiene un significado psicológico importante, porque perdonar equivale a liberarse de las cadenas forjadas por la intranquilidad y el sufrimiento, guardados en los archivos de la mente, allí, en esa zona que no nos deja vivir en paz. Y entonces nos mantendremos más tiempo pensando en quienes no nos aman o no amamos y en aquellos que aguardan de nosotros lo mejor. Entonces encontramos así ejemplos de vida que la historia, que a través de todas las narraciones nos encontramos con personas que nos dan ejemplo de vida de cómo se han transformado a través del perdón, ¿cierto? Así es, queremos citar hoy el ejemplo de la doctora Robin Casarjian, autora del libro Perdonar, una decisión valiente que nos traerá la paz interior. Ella inició su carrera profesional en 1973 cuando recibió un título en la educación de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y se convirtió en maestra de niños con necesidades especiales. Luego su carrera profesional fue desarrollándose como educadora, psicoterapeuta, consultora y escritora. Apareció en programas famosos como 2020, como el de Oprah Winfrey, Show y PBS. Ha sido entrevistada por numerosas revistas y ella es pionera en el campo del trabajo del perdón, demostrando la vital importancia de dejar ir la ira y el resentimiento con el fin de vivir la vida más plenamente. Ella sufrió por largo tiempo, por eso traemos como ejemplo a ella, los tormentos interiores que le produjo un estupro del que había sido víctima en su juventud. Se transformó en una persona amargada, intranquila, prisionera del resentimiento que se había clavado en su alma. Su vida estaba desprovista de colorido, alegrías, hasta que cierta vez, de manera muy casual, escuchó una conferencia acerca del perdón. Los espíritas entendemos que no fue casual, que fue una causa, que fue producto de la necesidad que tenía su alma llegar a escuchar esa conferencia. A partir de esa conferencia acerca del perdón, entonces se interesó en el tema y dio comienzo a un trabajo interno con la finalidad de erradicar los sentimientos de rencor que había archivado en su corazón. Poco a poco fue constatando que el perdón
ganaba espacio en su interior y no volvió a separarse de él nunca más. Aprendió a perdonar al hombre que la había violado y de tal modo pudo liberarse de las cadenas que le hicieron desdichada tantos años. La traemos a ella como ejemplo hoy, pero nosotros muy cerca en Colombia vivimos actualmente muchos ejemplos del perdón. Hace unos días apenas supimos de esta exguerrillera que perdonaba el hecho de que le habían quitado sus 3 hijos que tuvo durante el periodo que estuvo en la guerrilla, pero que ella perdonaba y que quería encontrar a sus hijos y que felizmente los encontró hace unos días. Entonces el perdón hace parte de la necesidad de la vida. Por eso el Evangelio, su espiritismo nos enseña que hay 2 formas de perdonar. Hay 2 maneras diferentes de perdonar. La primera es grande, es aquella de la que hemos hablado, noble, verdaderamente generosa, sin segundas intenciones y evita con delicadeza herir al amor propio y la susceptibilidad del adversario, aunque este último se encuentre completamente equivocado. Entonces, la segunda, la otra forma de perdonar, que es la que muchos aprovechamos, en cambio, se verifica cuando el ofendido o el que cree haber sido ofendido impone al otro condiciones humillantes y le hace sentir el peso de su perdón que irrita en vez de calmar. Y esto lo vemos a nivel de individuos, a nivel de grupos, a nivel de sociedades, a nivel de países. Se dan estos tipos de perdones, ¿no? Si tienden la mano a su ofensor, no lo hacen con benevolencia, sino con ostentación, a fin de poder decir a todo el mundo, miren qué tan generoso soy yo. En estas circunstancias es imposible que la reconciliación sea sincera, en este segundo aspecto, tanto de una como de la otra parte. No hay perdón, no, allí no hay generosidad, sino un modo de satisfacer el orgullo. En toda contienda, en toda disputa, el que se manifiesta más conciliador, el que demuestra más interés, más caridad y verdadera grandeza de alma, captará siempre la simpatía de las personas imparciales. Eso nos enseña el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, comencemos a revisar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué elegir el perdón? ¿Por qué es necesario eso, Alex? Sí es, Axel, y remarcabas antes de empezar esta parte, recordar también de que debemos identificar de que no tratamos de que pensemos que aquellos que se consideran nuestros enemigos y que quizás no podamos tener ningún tipo de confianza, ¿cómo identificar que nosotros hemos perdonado? Es que si aquel con quienes tenemos dificultades le sucede un bien, nos alegremos de que le pasó un bien. Pero que si le sucede un mal y nos alegramos, aún no hemos perdonado. Entonces sería bueno identificar eso. Que tampoco debemos pensar de que vamos a estar eh, de pronto con esas expansiones de confianza que sentimos hacia un amigo, pero es el no desear ningún mal a aquel otro, al que se considera nuestro enemigo, con quien tenemos una situación no resuelta. Entonces, el perdón ya hemos venido entendiendo de que es una terapéutica interesante para, para poder superar muchas dolencias que se generan allí en el resentimiento. Entendemos que cada ser pasa por la vida por diferentes fases eh, de disgusto, ingratitudes, ofensas, la separación de esposos, agresiones varias, adulterios, intrigas y demás conflictos naturales de un mundo como el en el que nos encontramos reencarnados. El resultado entonces de tales sucesos ha sido la aparición del excesivo apego al resentimiento, porque las emociones que se causan cuando alguien nos ofende, cuando un socio nos hace algo en un negocio, o cuando la pareja nos traiciona, o cuando otro de manera introspectiva nos arranca de nuestro lado un hijo a través del homicidio. En fin, son tantas situaciones en un mundo como en el que nos encontramos, que entonces aparece marcada
el resentimiento que se clava en las carnes como una espina que, que va lacerando las fibras profundas del ser. Entonces nos arraigamos a la tristeza, a la rabia, a la intranquilidad y demás sentimientos que entenebrecen al alma. A partir de ese instante, a partir del instante que nos decidamos por el perdón, entonces expulsaremos esos indeseables sentimientos como el resentimiento de nuestra hábitat. La opción del perdón despeja la mente, le da tranquilidad. A partir de entonces comienza el verdadero alivio. Y entonces se convierte la paciencia, sobre todo en la familia que es un núcleo donde renacemos por los compromisos del pretérito. Hay muchos compromisos en nuestros hogares, hay muchas cosas que corregir y Dios nos da la oportunidad a través de la carne de recuperarnos. La estabilidad del hogar, entonces encontramos de que está basada en la relación entre los miembros de la familia. Y remarcamos esto importante de la familia porque ahí encontramos muchas situaciones que perdonar, que disculpar, porque sobre todo a veces afuera nos pueden decir muchas cosas, pero aquellos que están vinculados con nosotros emocionalmente es cuando más sentimos el aguijón punzante de la ingratitud, del desprecio. Entonces, cuando más se siente, cuando en los más allegados, en los que tratamos todos los días, vemos todos los días, conseguir la paz y la relación armoniosa entre los miembros de la familia es una conquista fundamental para la paz interior de cada uno. En la mayoría de los casos, hay algún miembro que representa problemas para el equilibrio emocional de la estructura familiar. Eso lo vemos en todas partes. Un marido que es afecto al alcohol y se torna violento, un hijo que se desvía hacia las drogas. En otras partes surgen las infidelidades conyugales que producen desesperación y dolores atroces y que por lo general terminan muy mal. También se dan muchas situaciones de incomprensión y falta de tolerancia y que redundan en la violencia física o verbal, ofensas mutuas, incomprensiones de padres e hijos, ingratitud entre unos y otros. Es el panorama de nuestra tierra. En definitiva, el hogar es excepcional lugar para las reparaciones del pasado. Allí encontramos todo un laboratorio importante para la práctica del perdón. En el hogar hallamos significativas oportunidades para enmendar los errores cometidos en encarnaciones anteriores. Entonces no debemos quejarnos y para perdonar a quienes nos han cometido o nos han ofendido en otras épocas de la experiencia humana a través de las múltiples encarnaciones. Entonces debemos hacer un esfuerzo sublime, superior, para aprovechar esta encarnación. Por lo tanto, considerar a la rabia una fuente de fuerza es más que un autoengaño. Por lo general, exigimos a los otros lo que no somos capaces de dar. Y es una recomendación que el espiritismo viene a explicarnos, a darnos esa claridad. De cierta forma es común que nos volvamos a encontrar en el hogar espíritus afines y no afines, con los cuales por lo general se producen antagonismos que nos están invitando a la reconciliación, a la transformación, porque Dios quiere que pongamos esa ofrenda. La ofrenda es la renuncia superior que hacemos a todos aquellos situaciones, emociones que hemos cultivado negativas en nosotros y que no son nuestra realidad. Entonces, en los procesos relativos a las encarnaciones anteriores, es probable que hayamos cometido acciones que han afectado profundamente a muchas personas, algunas de las cuales pueden estar dentro de nuestro núcleo familiar. Y si no están ahí, nos las encontramos en el trabajo o con los vecinos, pero están muy cercanas. Y Dios nos da una oportunidad maravillosa y la doctrina espírita se vuelve entonces una oportunidad de esclarecimiento para transformar la forma de ver al mundo. Desde ya comienza a ver a tus familiares con ojos de ternura, a perdonarle las faltas y avanzar confiado hacia el futuro.
No podemos quedarnos prendidos al resentimiento, a emociones pasadas, sino al despertar hoy, ahora, ya en este instante. Sí, Alex, entonces eso nos viene a enseñar que debemos convertir nosotros el perdón en un hábito. Sabemos cómo se gana un hábito, ¿no? Con la práctica constante, la práctica diaria, la práctica en ejercerlo en el detalle en nuestras vidas. Por lo general, todos necesitamos abrirnos a la práctica del perdón. Todos. Muy contadas serán las personas que no requieren perdonar a alguien o a algunos, ¿no? Estamos comúnmente cerrados y pocos somos los que perdonamos desde el fondo de nuestra alma con total sinceridad. No existe en nosotros el hábito del perdón y eso se debe a que hemos acumulado, como explicaba Alex hace unos instantes, muchos dolores y resentimiento durante largo tiempo en nuestras vidas y eso lo tenemos instalado entre nosotros mismos. El disgusto es como una espina que se lleva clavada en el cuerpo y mientras no la extraigamos nos provocará sufrimiento. El orgullo, la vanidad, el egoísmo, la violencia, el rencor, las disputas constantes, etcétera, son sentimientos negativos que persisten en quedarse con nosotros, porque es muy fácil mantenerlos y por ello ocupa un espacio. Mientras ellos ocupen un espacio, no vamos a permitir que entonces sentimientos elevados ocupen el espacio en lo que estaban ellos. Por eso es necesario considerar que la repetición del perdón tantas veces como sea necesario conducirá a instalar en nosotros ese hábito, el hábito de perdonar ya de manera automática, que pasará a formar parte de nuestro patrimonio moral en esta encarnación y en las subsiguientes. Cuanto más se ejercite el perdón, más fácilmente serán adoptadas esas nuevas actitudes relativas a perdonar. Podemos practicar el perdón varias veces al día. ¿Cómo? En principio, con personas que no estén en nuestras relaciones amistosas. Desde lejos podemos desear bienestar a las personas que nos han hecho mal hasta que ese gesto llegue a ser automático. Una cuestión muy importante que tenemos que aclarar en el día de hoy es el autoperdón. También está incluido entre los hábitos saludables para el ser humano. Muchas veces tenemos un resentimiento con nosotros mismos, cargamos una culpa, cargamos algo que consideramos un pecado y nos mantenemos frustrados y angustiados por ello. Por eso es necesario, y nos enseña el espiritismo, a observarnos a nosotros mismos con bondad. Quien se perdona a sí mismo tiene condiciones para perdonar al prójimo. Es muy difícil comenzar a perdonar a los que nos rodean si no nos hemos perdonado a nosotros mismos nuestros errores. Por eso, en otras ocasiones, nos torturamos tanto es la tortura que nos proporcionamos que llegamos a crearnos lo que ya hemos denominado la culpa. Eso que va consumiendo poco a poco nuestras defensas psíquicas. De ahí a las enfermedades físicas solo hay un paso. Por eso hoy hablamos del perdón como generador de salud. Si no eres capaz de perdonarte, tampoco podrás perdonar a otros. Esto nos recomienda la misma doctora Robin Kazajian, que hablamos hace unos instantes, y nos dice, cuando perdonamos y somos perdonados, nuestras vidas se transforman. Por eso, hoy queremos ya ir concluyendo el programa. Para eso resaltamos dos preguntas importantes del libro de los Espíritus. La primera, la pregunta 661. ¿Podemos rogar a Dios el perdón de nuestras faltas y que nos lo conceda? La respuesta de los Espíritus es la siguiente. Dios sabe discernir el bien del mal. La oración no oculta las faltas. El que pida a Dios el perdón de sus faltas solo lo obtiene si cambia su conducta. Las buenas acciones son la mejor de las plegarias, porque los hechos valen más que las palabras. Nos viene a recordar aquí los espíritus superiores en esta respuesta que le dan al maestro Allan Kardec, que no solo es pedir perdón de labios hacia afuera, falta practicar también la bondad con los demás.
Falta cambiar nuestras conductas para poder ser merecedores del perdón de Dios. Y la pregunta 886 nos recuerda, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como Jesús la entendía? Y la respuesta de los espíritus superiores es benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los demás y el perdón de las ofensas. Miren que en el contenido de la respuesta de lo que es caridad, como lo entendía Jesús, está involucrado el perdón de las ofensas. Es decir, para poder practicar la caridad, que es el acto de amor más grande que tiene el ser humano, requiere que dentro de ella incluya el perdón de las ofensas. Entonces, para concluir, vamos a revisar cuáles son los efectos de perdonar. Alex, ¿cierto? Revisémoslo. Así es, Axel. Y entender que Dios no tiene la necesidad de perdonarnos porque nunca se ha ofendido con nosotros. Eso es bueno tenerlo presente. Pero los efectos del perdón son grandiosos. Ya sabemos que el odio genera enfermedades y afecta a la longevidad. Los sentimientos de odio, de rabia, miedo, inseguridad desencadenan enfermedades tales como el cáncer, el sistema inmunológico baja las defensas, dado de que libera exceso de adrenalina que disminuye efectivamente la longevidad. El resentimiento crónico aumenta el calcio en las coronarias y abre camino a problemas cardíacos. Y entonces encontramos que ya vemos que allí en esos aspectos el odio lo que nos causa, que es una brasa. En cambio, los sentimientos de paz, amor y alegría propician beneficios porque generan endorfinas. La risa produce inmunoglobulina que aumentan las defensas orgánicas. Alegría es sinónimo de vida más prolongada. Entonces, a reír más. Los sentimientos de culpas prolongados provocan disminución de la autoestima y según los espíritus superiores, como nos indican, condicionan la aparición futura de esquizofrenia. Sin descontar la sintonía con espíritus que no nos aman y que por ende van a ser más traumático todo este proceso. La artritis también corresponde a almacenamiento en la mente de amarguras, llenos de resentimientos, porque acumulamos esas energías en nuestras articulaciones y se van exteriorizando en el futuro como artritis reumatoide, muy dolorosa. Entonces el perdón, por lo tanto, es una oportunidad esencial para curarse de muchas enfermedades. Cuando sintamos que estamos atrapados en situaciones dolorosas que no sabemos cómo manejar, recurramos a la plegaria y a la meditación. Jesús nos enseñó que debíamos orar, que debíamos estudiarnos, que debíamos meditar acerca de nuestra existencia. Entonces, ya para ir finalizando este programa, los invitamos a todos aquellos que nos escuchan y nos siguen cada día en su programa Luces para el Alma, a que desalojemos de nuestro ser todas esas situaciones que nos roban la paz. Nadie tiene el derecho de robarnos la paz, ni siquiera nosotros mismos. Estamos en una oportunidad bendita que Dios nos ha entregado para superar todas aquellas situaciones que aún no están resueltas en nuestro ser. Sea cual sea la circunstancia que estés viviendo hoy, sea cual sea lo doloroso que se te presente el camino de esta existencia, da gracias a Dios porque te está permitiendo que una vez, cuando dejes este cuerpo físico, si has sabido llevar la vida viendo, no viéndolo con unos lentes obtusos y cerrados, la vida, sino viéndola más alta, con propósitos superiores, entenderemos de que estamos en un momento interesante e histórico para la conquista de nuestra plenitud. A todos ustedes les agradecemos por seguirnos cada sábado y deseamos un feliz fin de semana.